Vinculado a lo que son las empresas del Estado, Dani. Así es, y comenzábamos hablando de la situación en Telam, bueno, hablando con los trabajadores despedidos, 357 la cifra, y todos y cada uno de ellos reclamando porque, claro, la preocupación es mucha, no solo porque han perdido su puesto de trabajo después de muchísimos años, algunos de ellos más de 20 años trabajando en la agencia, sino porque además la posibilidad de ser absorbidos en el mercado privado, la verdad es que es realmente muy poco, muy complicada esa opción, sino porque además, bueno, no solo el sector del periodismo se encuentra en esa situación. Nosotros lo contábamos hace un tiempo, Juli, vos lo recordarás, teníamos unas placas cuando se hablaba de los requisitos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Cuáles podían llegar a ser? Bueno, y a los pocos días rápidamente comenzamos a hablar de un ajuste en lo que es el Estado. Bueno, que se daba de diferentes maneras, y uno de los puntos tenía que ver con que no se incrementaran los salarios para los trabajadores del Estado, y otro de los puntos que no hubiera más ingresos. Bueno, a esto podríamos ya hoy sumarle que hubiera egresos, que hubiera despidos, que se achicara el plantel, ¿no? La planta del Estado a modo de ajuste. Así es, son cifras del Centro de Economía Política Argentina. En este caso, esta cifra que es por demás elocuente, entre el año 2015 y 2016, 2.199 trabajadores fueron despedidos de las empresas del Estado. En lo que uno muchas veces tiene un interrogante que me parece que queda y es válido plantearlo en este caso. ¿Se trata de ideología o se trata puntualmente de algo que vos exponías recién y que tenía que ver con el argumento de hay que hacer recortes porque en términos operativos o en términos de lo que es la cantidad de dinero que ingresa y que egresa, bueno, son empresas deficitarias? El compromiso del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional es hasta el año 2021 disminuir y directamente dejar en cero lo que son los saldos negativos, es decir, lo que tiene que ver puntualmente con el balance de cada una de estas empresas del Estado, que al día de hoy muchas de ellas son deficitarias, pero otras no. Bueno, el compromiso del gobierno es dejarlas directamente en cero. Bueno, algunos de los trabajadores de Telam lo que nos dicen es, en realidad aquí va a haber una agencia que no va a estar fortalecida. Bueno, echaron una gran cantidad de empleados, hablamos de más de 300, más de 350 en un número total de 900. Bueno, que de alguna manera va a funcionar de una manera distinta, más deficiente. Va a haber puestos que estaban ocupados y donde no sobraba gente, eso es lo que ellos nos explican, y que ahora, bueno, no van a tener a nadie en esa función. Lo cierto es que si volvemos al número, y yo comenzaba hablando de lo que escuchamos hace un tiempo atrás, hace 1 o 2 meses, cuando comenzamos a hablar del acuerdo con el fondo, estamos hablando acá de una cifra entre 2015 y 2016 de 2.199. Bueno, nosotros comenzábamos en ese periodo de tiempo, C5N estaba en el otro estudio, bueno, hace mucho tiempo atrás, explicando que en el Ministerio de Modernización Andrés Ibarra ya iba comenzando a delinear, a hacer los números para intentar llevarle estos papeles al presidente de la Nación y decirle, bueno, acá está sobrando gente. Le está sobrando gente, bueno, refiere a tu pregunta, la verdad que nosotros desde aquí no lo podemos especificar, pero lo cierto es que sí hubo en estos últimos meses la necesidad, y esto tiene que ver concretamente no con que sobre gente, sino con que hay un acuerdo, hay una promesa y por lo tanto una necesidad de reducir en los gastos del Estado, y ahí es donde, bueno, sobran puestos de trabajo. Sí, y me parece interesante, además de esto que planteas, Dani, bueno, dejar en claro que en algunos aspectos, y vamos a después ir a lo que es el análisis puntualmente de algunas empresas del Estado, si el señor director tiene allí los datos, se da una situación paradojal, que es que habiéndose registrado despidos en muchas empresas estatales, bueno, lo que son los presupuestos y puntualmente lo que son las cuentas públicas y las cuentas de cada una de estas empresas, en lugar de transformarse en superavitarias, que uno estimaría que si el gobierno está tomando esta decisión por cuestiones económicas, eso tendría que tener un impacto. Bueno, no, muchas de ellas siguen siendo deficitarias algunas, pero otras incluso entran en déficit. Y vos te preguntás, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el gasto que no siempre obedecen a lo que son los recursos humanos, ¿no? Bueno, y esto termina pasando en varias de lo que son estas empresas. Repetimos entonces, las cifras son del Centro de Economía Política Argentina. Sí, y vamos a las cifras de 2017 hasta mayo de 2018, 2.264 trabajadores. Bueno, rápidamente tenemos que preguntar.
preguntarnos, ¿y qué pasó en este 2018 o qué es lo que está pasando ahora y pasará hasta fin de año, ¿no? Bueno, hace unos días nada más nos enteramos de lo que sucedía en Telam y con un volumen grandísimo de gente. Pero hubo otras empresas que pasaron por la misma situación previamente y ahí sí es donde vamos al detalle de cuáles son estas empresas y seguramente ustedes van a empezar a recordar porque nosotros hemos intentado estar presentes y contar cada uno de estos casos, ¿no? Está ahí muy pero muy chiquito, pero por ejemplo, en el caso de ferrocarriles, ¿no? Estamos hablando de, esto está en puestos de trabajo, sí, claramente, 403, menos 403 puestos de trabajo. Así es, fábrica de aviación de la Argentina, 329 puestos de trabajo menos. En el caso de la fábrica de aviación, déjame solo hacer este asterisco, Juli, porque algunos se preguntan, bueno, pero ¿para qué fábrica de aviación? Podía sobrar gente. Cuando hablábamos de fabricaciones militares también se cuestionaba esto. Se fabricaba un avión en Argentina, el Pampa se fabricaba en Argentina, se fabricaba y, bueno, no quiero ir más allá porque no tengo los detalles si se enviaban a Brasil o si algunas de las partes se enviaban a Brasil, pero lo cierto es que sí se realizaba y se realizaba íntegramente en la Argentina. Así es. Bueno, después la empresa argentina de navegación aérea, allí con 315 puestos de trabajo menos. Bueno, el caso de fabricaciones militares, yo recién lo mencionaba, y en medio de una gran polémica, además, 272 puestos de trabajo menos. La Casa de la Moneda, 205 puestos de trabajo. Bueno, el caso de Lotería Nacional también, 199 puestos de trabajo. Y viene lo que son los yacimientos carboníferos de Río Turbio, con un recorte de 170 puestos de trabajo. Nos quedamos en Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Aerolíneas Argentinas, 134 puestos de trabajo menos. Bueno, es una cifra menor comparada con la de los ferrocarriles, pero lo cierto es que Aerolíneas Argentinas también fue uno de los sectores donde ya desde la campaña presidencial en varias oportunidades, si bien no se hablaba de despidos, se hablaba de, un resultado deficitario que había dado durante los últimos años y números que debían comenzar a ajustarse, ¿no? Sí, me quedo pensando, fíjate que después viene Enarsa, Tandanor, Administración General de Puertos, y fíjate Telam, con un recorte de 6 puestos de trabajo, claramente digo, esto fue previo a lo que fueron los despidos que se registraron en las últimas horas, lo que ayuda a dimensionar lo que ha sido el recorte que se ha generado en la agencia Telam, que es prácticamente equivalente en este caso a, yo diría, la empresa de fabricaciones de avión, o casi llegando a lo que son los ferrocarriles. Sí, claro. Bueno, ahí están estas son algunas de las empresas, ¿no? Sí. En el caso de Telam, esos 6 puestos de trabajo, claro, hoy suena a un número absolutamente menor en comparación con lo que estamos contando hoy, ¿sí? Estamos hablando de más de 350 trabajadores despedidos que difícilmente puedan reinsertarse en el mercado laboral periodístico por estas horas. Sí, ahora vamos a ver los números del último año. Nuevamente en lo que tiene que ver con la empresa estatal de fabricación de aviones, acá realmente acá cambia el número, ¿no? 680 lo que son los despidos. Bueno, Radio y Televisión Argentina, RTA, 646. Yacimientos carboníferos de Río Turbio, 400 despidos, fabricaciones militares 345. Mira, en el caso de FADEA, y efectivamente era así, un avión entrenador para pilotos de caza que empezó a fabricar partes de un avión carguero de fabricación brasileña y que es importantísimo. La empresa Embraer, seguramente ustedes recordarán, porque hubo algunos aviones Embraer que se trajeron a volar a la Argentina. Me quedo pensando con respecto a esto y a lo que tiene que ver con los despidos del Estado. ¿Cuál es la estrategia del gobierno nacional? Y bueno, a ver, hay que analizarla en dos cuestiones. Hay un trabajo de pinzas, claramente, en función de lo que es el recorte de puntualmente el gasto público. Una de ellas tiene que ver con los despidos que se realizan en forma efectiva. Y lo otro tiene que ver con una situación de ir generando, yo diría, nuevamente, me voy a repetir, una situación de poca sustentabilidad de los trabajadores en el Estado. ¿Por qué? Porque si vos tenés una inflación del 30 o 35%, pero la paritaria obligás al sector a cerrarla en el 12%, bueno, prácticamente uno podría decir que en el término de 2 años los estás empujando a la calle. Sí, claro. Bueno, recordemos que la paritaria en el sector privado, en diferentes sectores, hasta ahora había cerrado también en un 15%, ¿no? Si bien, bueno, por supuesto, ese es otro punto importante a analizar, pero bueno, ahora se está hablando de negociaciones diferentes a partir de
del acuerdo de camioneros y también del sector de alimentos, Sí, ¿no? sí. Que superó el 24 y 25%, pero hasta el momento que había sido de un 15%. Claro, el gobierno no ha dado marcha atrás, en estas cuestiones, sobre todo porque habiendo negociado con la CGT en alguna medida una instancia de reapertura de lo que son las paritarias, bueno, eso no ha sido de todas maneras trasvasado, si uno quiere, al Estado. El Estado como empleador hoy no está ofreciendo lo mismo que el propio Estado está recomendándole, o uno intuye, está generando, ¿no?, lo que es un margen para que las empresas o las cámaras patronales terminen negociando con lo que son los sindicatos. Bueno, es difícil imaginar qué hace una persona que ha sido despedida, que ya no tiene un ingreso, o si ambos miembros, ¿no?, sostenes de familia, como nos han contado trabajadores de Telam, son despedidos a la par, ¿no?, pierden ambos su trabajo, ¿cómo hacen para sostener ese hogar? Pero más difícil es imaginarlo cuando hablamos además de, incrementos en los precios que se han dado de manera importante, no solo en los precios, obra social, que bueno, el trabajador deja de tener, este traspaso al hospital público ya se está dando, de hecho en algunos sectores se están alertando por esto, porque quienes pierden su trabajo o dejan de pagar la prepaga, algunos se pasan a un plan más bajo, más barato, pero hay algunos otros que simplemente no la tienen. Vamos a hablar ahora de una utopía. En rigor vamos a hablar de lo que se llama una distopía. Esto es aquello que está más hacia adelante, que uno imagina, pero que en lugar de ser un mundo que uno intuye es mejor, porque en definitiva todos tendemos a tratar de imaginar un mundo mejor, bueno, lo que viene no es así, sino todo lo contrario. Sí. Una distopía. ¿Por qué? Porque estos serían los recortes en el Estado, eventualmente si hubiese que cumplir con lo que se comprometió el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario hace apenas algunas semanas, ¿no? Bueno, y nosotros lo veníamos alertando hace un tiempo, ¿no? Bueno, yo hoy mencionaba algunas de estas empresas donde ya desde la campaña se decía que había números que había que comenzar a ajustar, ¿no? Sí. Bueno, de ahora en adelante probablemente comiencen a hacer noticias. Bueno, son cifras totalmente, a las que uno no está acostumbrado. Empresas financieras, 2.500 puestos de trabajo, ferrocarriles 1.500 puestos de trabajo, aerolíneas 1.000. Bueno, ¿sirve por qué? Porque se puede medir cuál es el impacto de lo que el gobierno comprometió ante el Fondo Monetario en materia de recortes en la administración pública y de las empresas del Estado, si eso estuviese cuantificado en puestos de trabajo puntualmente de cada una de estas compañías. Sí, y es importante lo que mencionábamos previamente respecto de algunos conceptos que ya en la campaña electoral el macrismo o el presidente de la Nación afirmaba, porque si alguno pensara que ahora la cosa cambió o ha cambiado simplemente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, ya el concepto del gobierno al momento de asumir o de hacer campaña tenía que ver con que en muchos de estos sectores sobraba gente, ¿sí? Esto también es importante dejarlo claro, porque probablemente muchos piensen, bueno, ahora por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional haya que comenzar a hacer ajuste y despedir gente en algunos sectores. Y la verdad que, en algunos sectores, como por ejemplo mencionábamos aerolíneas, Correo Argentino, Núcleo Eléctrica Argentina, en ese caso 600 trabajadores, en el caso de aerolíneas y Correo Argentino 1.000 trabajadores. Claro. Está Telam, ahí está Telam, a ver si puedo ver el número desde acá. En el caso de Telam, 300, mirá. ¿No? La cifra es de 300 trabajadores. 300 trabajadores se acerca mucho a la cifra que puntualmente se ha llevado a cabo en materia de despidos en las últimas semanas. La realidad es que si uno toma en cuenta lo que pasó en Telam, uno podría decir, este es el comienzo de algo. Sí. Bueno, acá no estamos haciendo apología de absolutamente nada, hasta a mí me cuesta leerlo y ni siquiera, si me hubieran dicho que iba a aparecer esto, no sé si lo hubiese de alguna manera analizado. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que uno no quiere que pase. No, pero también, Juli, por eso es importante lo que yo remarcaba recién, ahora el número de Telam de 300, puede parecer apología, no sé por qué mencionabas la palabra apología, yo no lo siento así de ninguna manera, pero porque de hecho se despidieron a 350 personas. Esto tiene que ver con la realidad, esto tiene que ver con lo que está pasando, no con un deseo de alguien de que suceda. Por es el un contrario, ejercicio teórico, digamos. Por el contrario, pero sí es verdad que muchos, por eso vuelvo a lo mismo, si alguien se sorprende en este momento por estas cifras,
en realidad, todo el tiempo se mencionó a algunas empresas como empresas en las que había que... de hecho, cuando comenzábamos a hablar de que había ñoquis en el Estado, esto fue hace 2 años atrás. Yo recuerdo a Hugo Yasky que dijo, si los despiden en la puerta del trabajo es porque van a trabajar, es porque no son ñoquis, es porque no son un número que nunca llegan a su lugar de trabajo. Llegan al lugar de trabajo y se encuentran con esto. Bueno, alguno podrá discutir, bueno, realizaban la tarea correspondiente, no la realizaban bien. Bueno, también es verdad que cuando empezamos a discutir todo eso, a veces es hilar muy fino, ¿no? Es muy complejo medir si una persona hace su trabajo mejor que la otra y todas esas cuestiones, pero la verdad es que a mí honestamente lo que tengo que decir es que no me sorprende. Sí, a ver, también me parece que es importante analizar esto. Venimos de varios años donde el Estado creció en lo que son bueno, la provisión de servicios, la provisión de servicios vinculados a derechos, ¿no? Que se fueron de alguna manera tratando en el Congreso, y eso que genera la responsabilidad del Estado de salir inmediatamente después a cumplir con lo que se discute y se termina promulgando. Entonces, la verdad que la discusión sobre si el Estado es sobredimensionado o no, eso tiene que estar puesto en una correlación con con la cantidad de servicios que dé el Estado y puntualmente, digo, con las prestaciones que se hayan, en todo caso, aprobado en el ámbito del Congreso Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos aspectos, bueno, se ha discutido el tema de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, y recordás, Dani, cuál era, de alguna manera, la premisa que en algún punto siempre fue foco de lo que es una pulseada de características, yo creo, económicas en algún caso, que era, bueno, tiene que ser rentable Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es el objetivo que tiene Aerolíneas desde el punto de vista del transporte de pasajeros en nuestro país? ¿Cuál es la función social que tiene? Y puntualmente, digo, ¿cómo se la va a evaluar? ¿Se la va a evaluar en términos económicos estrictos o se va a evaluar en términos quizás más amplios en función de lo que se termine generando con la propia Aerolíneas en lo que son las distintas provincias? Sí, bueno, a ver, respecto de la función social, es importante lo que dice Julián, porque vos dejás planteada la pregunta. Si tratamos de encontrar la respuesta, bueno, por parte del Gobierno Nacional no existe esa evaluación, Julián. No existe, no se evalúa la función social que tiene, por ejemplo. No se evalúa que hay ciertas rutas y ciertas economías regionales incluso que se activan cada vez que llega un vuelo. Bueno, pero evidentemente la respuesta es que para el Gobierno Nacional no se plantea nunca de esta forma, se plantea de otra forma. Los números no dan, así lo plantea. Yo te respondo, la verdad que no es mi función, pero yo te respondo lo que... Lo hemos cerrado alguna vez con el ex titular de Aerolíneas, Mariano Recalde, y él lo que decía, y a mí me pareció muy lógico en ese momento el argumento, y se lo dije, es, bueno, Aerolíneas no tiene por qué ser rentable en un punto porque el movimiento económico que genera la posibilidad de que una persona se transporte a través de lo que es una aerolínea de bandera hasta Argentina, de una provincia a otra, ese movimiento económico más que compensa lo que vos podés estar pagando en términos de lo que es balance de la línea. Lo que decíamos recién, se valora eso, además de la función social, que también tiene otros puntos, como por ejemplo el traslado, bueno, pero este es un ejemplo también de algo muy eventual, no sé si lo refleja, ¿no? Pero de ciertos, hasta de un órgano, ¿no? Que necesita ser trasladado rápidamente, pero bueno, digo, vuelvo a lo mismo, me parece que yo mencionaba el movimiento de las economías regionales como algo que sí se evalúa. De hecho, en algunos aeropuertos, por ejemplo, o en algunas zonas cercanas, ni siquiera abre el bar del aeropuerto si no llega un vuelo, porque tal vez llega un vuelo por día o llega un vuelo a la mañana, un vuelo a la noche, hay muchos casos así, por supuesto, pero por eso vuelvo a lo mismo, me parece que para el gobierno de Mauricio Macri, claramente, o por lo menos la respuesta que yo te puedo dar desde acá, es que no se evalúa todo eso, sino que se evalúan los números, si los números dan o los números no dan. Claro, yo me veo obligada a decir, en el medio hay gente, hay muchísima gente también, ¿no? Claro que sí. Le pido al señor director si tiene los números, nuevamente, del ejercicio que hizo el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, tratando de darle una dimensión, tratando de darle volumen a lo que fue el compromiso del gobierno en lo que son los recortes dentro de los puestos del Estado. Sí, la última, señor director, la última que estábamos viendo, donde la verdad que las cifras son realmente, digo, uno no puede acostumbrarse a eso, pero sorprende que está allí, por ejemplo, el caso de Telam. Y Telam, lo que tiene que ver con los despidos que llevó a cabo, bueno, prácticamente coincide con el ejercicio teórico que estamos haciendo, que hizo el CEPA, de lo que es el compromiso del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario y la reducción de puestos de trabajo en empresas estatales. Esto es lo que llama la atención. Y lo que uno se pregunta con respecto a este tema es, bueno, ¿hasta qué punto o hasta qué momento va a proceder el Estado en lo que son los recortes de estos puestos de trabajo? Bueno, mientras estamos mirando algunas imágenes de lo que pasaba en Telam en las últimas horas, allí está, nuevamente. La verdad que
de nuevo, las cifras llaman muchísimo la atención. Bueno, de hecho esta placa, Juli, habla de 300, en el caso de Telam. Claro, claro. ¿No? Habla de 300 cuando han sido más todavía los despedidos. Han sido más todavía, claro. Bueno, ahí está, ¿no? El caso de los ferrocarriles, con 1.500 puestos de trabajo, Aerolíneas Argentinas, 1.000 puestos de trabajo, Correo Argentino, fíjense ustedes, también con 1.000 puestos de trabajo, Núcleo Eléctrica Argentina, con 600. Con 600. Bueno, RTA, Radio y Televisión Argentina, con 500, AISA, también con 500, Fabricaciones Militares, también 500, el caso del Belgrano Cargas, 400. Bueno, la verdad es que sí, leer todas estas cifras. Sí. Y hoy, teniendo en cuenta lo que ya ha sucedido con Telam, habiendo escuchado las historias de cada uno de los trabajadores de Telam, porque si nosotros mencionábamos o leíamos esta placa un mes atrás, probablemente uno podía decir, bueno, no, es algo que no va a pasar y probablemente no pase nunca y ojalá que no pase nunca. Yo vuelvo a lo mismo, hay que retrotraerse a ciertos momentos todavía de la campaña presidencial para analizar estos números y analizar lo que está pasando hoy, ¿no? Así como veíamos un Dujovne hace unos días con el cartel que decía no vamos a volver al fondo, ¿no? Y tiempo después supimos que, bueno, ya de hecho hoy estamos inmersos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La lectura que hay que hacer me parece que tiene que ver con eso, con que algunas cuestiones en campaña ya se anticipaban, sí, y bueno, el ajuste